de esos coeficientes. Y si en la siguiente columna viene la frecuencia del tiempo de exposición del trabajo. La tarea va a ser hasta el 50% del tiempo de la ejecución de la actividad. Bueno, eso lo vamos a determinar. Si van a estar pues 3 horas, van a estar 2 horas haciendo la tarea. Muy bien. O pasa a la otra categoría, más del 50 del tiempo de la ejecución de la actividad, ¿no? Tenemos que tomarnos 5 horas, 6 horas. Entonces, para esa situación, cuando ya sobrepasó el 50% del tiempo, le vamos a poner nosotros el coeficiente 2. Y si dura toda la jornada la actividad, le vamos a poner 3. Todo el día va a estar haciendo la tarea, esa cuadrilla, sí, muy bien, entonces vamos a ponerle el coeficiente 3. De esa manera, tenemos los criterios para llenar la segunda columna relacionada a la frecuencia y tiempo de exposición. La tercera columna va a recoger la información de la capacitación y sensibilización a la que ha sido sometida esa cuadrilla que está ejecutando el trabajo. Le vamos a poner 1, si es un personal capacitado y conoce el riesgo y lo previene. Es un grupo de personas que ya ha recibido capacitación de riesgo, ¿no? Muy bien. Si el personal es parcialmente capacitado, conoce el riesgo pero no toma la acción de control, le vamos a poner un coeficiente 2. Y si es un personal no capacitado, no conoce el riesgo ni toma acciones de control, son novatos, no están capacitados, le vamos a poner un coeficiente 3. Esos serían los valores que vamos a poner en esas 3 columnas, ¿no? Muy bien. Seguidamente vamos a calcular el índice de probabilidad sumando los 3 coeficientes y colocando en la columna correspondiente. Entonces nos vamos nosotros a nuestra columna, a nuestro formato. Hemos tenido un valor por las personas expuestas. 1 a 3, 3 a 12, mayor de 12. Frecuencia de exposición, menor del 50%, más del 50%. Toda la jornada de trabajo, 1, 2 y 3. En la capacitación que ha recibido la cuadrilla, es una personal calificado, ponemos 1, 2 o 3 si son novatos, ¿no? Muy bien. ¿Y qué nos dice el índice de probabilidad? La suma de esos 3 valores. 1, 2 o 3 y ahí tenemos el índice de probabilidad. Con eso hemos llegado a esta columnita del índice de probabilidad. Muy bien, después sigue el índice de severidad. A ver, vamos a ver qué nos dice nuestro procedimiento para el índice de severidad. Colocar el índice de severidad en la correspondiente columna de acuerdo a la tabla siguiente. Aquí tenemos la tabla siguiente del índice de severidad. Muy bien. Ahí tenemos un índice de severidad de 1, 2 y 3. Vamos a poner 1 cuando el daño personal que pueda ocasionar el riesgo, aquí tenemos 2 posibilidades. El daño personal puede ocasionar el riesgo de seguridad o salud ocupacional. 2 posibilidades, ¿no? Si se trata de seguridad, es una lesión que no origina incapacidad. Bueno, pues es leve, entonces no origina incapacidad y puede seguir trabajando. Si se tratase de salud ocupacional, solamente genera incomodidad, pero no
no tiene mayor efecto, es temporal. Entonces le vamos a poner índice de severidad 1. Pero si el daño es una lesión que origina incapacidad temporal, le dan descanso 2 días, 12 días, ya le vamos a poner un índice de severidad de 2. De ese daño que estamos tratando de identificar, puede originar un descanso. Y bueno, si se trata de salud ocupacional, el daño puede ser reversible de la salud. Entonces también le vamos a poner nosotros el coeficiente 2. A ver, permítame un cinquito. Profesor, tengo una duda respecto a los valores de los coeficientes que mostró hace un rato. Para el proyecto que estamos trabajando, ¿tomamos los mismos valores que, o sea, ese rango de número de trabajadores, por ejemplo? ¿O tenemos que dar otro rango de esos valores? El rango de las personas, a ver, ¿por qué cambia más de 1 a 3, de 4 a 12 y más de 12? ¿Cuál es el rango que usted ha encontrado? No, o sea, no sé si tomamos eso tal cual está o tenemos que pensar y tenemos que explicar por qué cambiamos esos valores. No tienen por qué cambiar. Se tienen que ajustar a esta tabla. Ya, está bien, profesor. Sí. Este es un parámetro que nos está dando el sistema de gestión que estamos teniendo. Y no tendríamos otro criterio para cambiarlo. ¿O cuál es el criterio que han utilizado ustedes para cambiar? No, aún no, todavía recién estamos viendo eso. Ya. Entonces, eso no es cambiable. Estamos adaptando lo que el plan nos está sugiriendo. ¿Ya? Ustedes se encuadran a estos cantidad de personas expuestas. ¿Ya? Está bien, profesor. Ya, muy bien. Entonces, estábamos aquí en el índice de severidad de 2. ¿Ya? El daño puede ocasionar, hemos dicho, un daño irreversible a la salud. ¿Cuál sería un daño irreversible a la salud? Quedar sordo, por ejemplo. ¿No? Quedar sordo, quedar, pues, digamos, el extremo sería quedar sin capacidad de trabajar, digamos, ¿no? Esa es la salud ocupacional que ya uno lo deteriora y no le permite trabajar, cuando se trata de salud ocupacional. Y tenemos el rango 3, cuando la lesión que origina incapacidad permanente o muerte. Por ejemplo, ha ocurrido una pérdida de un dedo, ¿no? O ha ocurrido un problema de la vista que le ha imposibilitado mirar por una vista, ¿no? O el shock ha sido tan fuerte que ha tenido que amputarle una pierna. Esas son las lesiones que originan incapacidad permanente, que no puede caminar, ¿no? Que no puede ver, o el extremo es que fallezca la persona. Entonces, cuando el riesgo de eso, estamos trabajando, por ejemplo, en un edificio de altura del piso 14, piso 22, si cayera de ese lugar, por supuesto que va a tener pocas posibilidades de salvarse, si es que no ha utilizado su arnés. Nosotros estamos diciendo que para un trabajo de altura, el uso del arnés es una cosa indispensable, ¿no? Estar, como se llama, amarrado a ese lugar. Y si es un daño irreversible en la salud, también le vamos a poner como se llama, un coeficiente de 3 si se trata de salud ocupacional, ¿no? Ingeniero, para nuestro Sí, trabajo sí. escalonado, ¿tenemos que crear accidentes o ahí lo dejamos en blanco? No están creando accidentes, sino lo que puede ocurrir
con este riesgo en mi trabajo, con mis personas, puede ser Ok. fatal, y lo que le ponen esos coeficientes, 1, 2 o 3, índice de severidad. Esta tabla que estamos teniendo la van a llenar completamente. Ese es el análisis de riesgo previo que se hace en la etapa de planificación. Aquí no queda nada en blanco. Ustedes simulan lo que puede ocurrir en sus procesos constructivos. Esa tabla va a ser llenada completamente. Por eso estamos en el esfuerzo de ver cómo vamos a poner valores a estas columnas de las variables. Estamos viendo que la suma de estos tres valores nos dan el índice de probabilidad. Índice de severidad, estamos nosotros calificando 1, 2 y 3 también aquí. Muy bien. Tenemos valores numéricos. Y ahora vamos a ver cómo calculamos la magnitud del riesgo. La siguiente columna. ¿Ya? Eso lo tenemos que seguir manejando. El índice de severidad, 1, 2 o 3, con estos criterios que tenemos acá. Muy bien, hemos llenado esa columnita. Y ahora viene la magnitud de riesgo, dice, que lo obtenemos multiplicando el índice de probabilidad y el índice de severidad. Ahí van a salir valores numéricos en cada uno de ellos y nos está diciendo, señor, trate de multiplicar y va a encontrar la magnitud de riesgo. Ahora, el resultado va a dar un número. Vamos a calcular el grado de cada riesgo, si es trivial, es tolerable, es moderado, es importante o intolerable. Y vamos a colocar la abreviatura correspondiente, ¿no? Trivial, TO, tolerable, MO, moderado, importante, IM, intolerable, IT. En la respectiva columna, ¿no? Y nos dan una tablita aquí para estimar el grado de riesgo. Si el producto nos ha dado 3, es un tema trivial. Si nos ha dado 4 a 9, es tolerable. Y si nos ha dado entre valores de 10 a 15, es moderado. De 16 a 23, si ese producto ha salido de 16 a 23, es importante. Y si ha salido de 24 a 27, es intolerable. Estamos calculando valores para medir el grado de riesgo. Muy bien, tenemos un resultado numérico ahí y una calificación según los valores que nos da. Para cada riesgo, en la columna correspondiente a riesgo significativo se va a colocar sí, si el grado es intolerable, importante o moderado. En esas tres categorías aquí, de importante, intolerable, importante y moderado, el riesgo es significativo. Y va a haber una columnita para ponerle sí. Magnitud de riesgo. Grado de riesgo. Ya. Estamos teniendo aquí un valor, lo hemos puesto una calificación, grado de riesgo, y aquí vamos a poner riesgo significativo, sí, cuando está en intolerable, importante y moderado. Y ahí queda sí o no, ¿no? O solamente quedan dos opciones. Muy bien. Entonces sigamos nuestro procedimiento y nos va a indicar qué tenemos que hacer. Para cada riesgo, en la columna correspondiente al riesgo significativo, colocar sí. Si el grado está importante, intolerable, importante y moderado. Nos dice, además se puede sombrear con un color rojo la casilla correspondiente. Cuando sale ese riesgo significativo, sí, vamos a llenar el cuadrito de rojo. En caso contrario, colocar no. Se puede sombrear cuando es no, se puede colocar un fondo verde para distinguir que tiene pues un riesgo mucho menor, que está cayendo en la categoría de tolerable y trivial.
Esa es la forma que nos recomiendan colocar en nuestra casillero. Y después nos dice, finalmente, para cada riesgo significativo, determinar y colocar en la columna correspondiente la medida o medidas de control requeridas. Bueno, ya hemos identificado quiénes son los significativos. Muy bien, entonces nos toca a nosotros ahora plantear las medidas de control que disminuyan ese riesgo. Indicando en la siguiente columna si la medida se aplica a la fuente en el medio ambiente entre la fuente y la persona expuesta o al receptor, ¿no? O en el propio receptor. Utilizar para ello la tabla siguiente. Entonces nuestras medidas de control van a estar dirigidas a tres opciones. Dirigidas a la fuente de peligro, esa es la fuente. Ya. O al medio ambiente entre la fuente y la persona expuesta. Es otra medida de control que vamos a ver. Y una tercera y última medida de control es a la propia persona o al propio receptor. Y para eso vamos a tener esta tabla que nos ayuda a tomar algunas medidas. Cuando se trata de la fuente, que es la fuente del peligro, una opción es eliminación del riesgo, corte de electricidad, o si está visible la sierra, una guardera de seguridad. Podría ser una recomendación. O sustituir cambio de procedimiento de trabajo o cambio de insumo, ¿no? El procedimiento de trabajo puede ser muy riesgoso, entonces estamos modificando nosotros. O es un producto muy contaminante y tenemos la opción de manejar a otro menos contaminante, vamos a cambiar de insumo. O contención física. Entibado en excavación, por ejemplo, ¿no? Estamos en excavación de zanjas, vamos a entibar para que los taludes de la excavación no se venzan. O un apuntalamiento de un poste, de un elemento alto que hemos colocado o estamos manejando, nos está diciendo vamos a tratar de apuntalar ese poste. Esas son medidas que aplicamos a la fuente, que origina el riesgo, el peligro. Muy bien. O tenemos la opción de recomendar medidas al medio, entre la fuente y el receptor, ¿no? Y ya. Una de las cosas bastante típicas en esta recomendación es colocar equipos de protección colectiva, como barandas, cubiertas o redes anticaídas, digamos, ¿no? Si estamos en altura, por ejemplo. ¿Ya? Ahí no estamos todavía hablando de las personas que trabajan, sino por esa posición locativa en que nos encontramos, vamos a poner barandas, ¿no? Adecuadas, vamos a poner cubiertas para que no caigan los elementos de la altura, o vamos a poner redes de protección para que si alguien caiga, bueno, sirva de un colchón y esté protegido de que vaya más allá de esas redes. También vamos a poner señalizaciones, avisos, ¿no? Vamos a hacer acordonamientos de algunas zonas donde ya la persona sepa que ese es el límite de su desplazamiento. Vamos a poner carteles de prohibición y de advertencia, ¿no? Son medidas que ustedes van a colocar ahí en su tablita en ese espacio de medidas de control. Ustedes van a decir, ya, para este riesgo significativo, yo recomiendo tomar tales medidas. Y en esta última columnita
va a decir a quién lo ha aplicado usted. Al medio, ahí le pone el medio. Usted puede plantear varias medidas de control o una sola también que mitigue el efecto de lo que usted ha identificado, ¿no? Entonces, una recomendación puede ser para el medio, otra recomendación para el receptor, y si hubiera recomendación para la fuente, también lo pone usted. 3 medidas de control, ¿no? Pero hay que identificar a quién los va a aplicar usted. También entre la fuente y el receptor están las instrucciones de trabajo seguro. Para esos temas de alto riesgo vamos a dar instrucciones especiales, trabajo seguro o estándares de trabajo. También vamos a tener permisos de trabajo para ingreso a espacios confinados, por ejemplo. Si las actividades son de riesgo y nosotros estamos identificando que son de riesgo, vamos a crear lo que son permisos de trabajo. Y en ese caso, el grupo, las personas que ingresan a ese lugar, tienen que pedirle permiso de trabajo al responsable de seguridad. Ya. Entonces va a estar enterado el responsable de seguridad. Y entonces el supervisor responsable y el responsable de seguridad van a definir quién va a monitorear esas acciones. Muy bien, le vamos a dar permiso para ingresar. ¿Cuántos va a ingresar? 4, ya. Pero nosotros vamos a ir a vigilar cómo está desempeñándose esa gente en la labor que le toca hacer. Ese permiso de trabajo permite alertar a la gente de seguridad. Podemos tener, pues vamos a decir, 80 personas que tenemos en ese día, 4 que van a entrar a un espacio confinado. Muy bien. Entonces la gente de seguridad va a destinar que los acompañe a ellos una persona para que los esté vigilando, monitoreando, ¿no? Entonces va a corresponder una supervisión adecuada cuando el trabajo es de riesgo. Va a haber un vigía, va a haber monitor de seguridad, va a haber provisionistas que estén alertas a ese trabajo de alto riesgo que se va a ejecutar. Esas son las medidas para el medio. Ustedes definirán cuál de ellas utilizan o 2 de ellas utilizan para el medio y van a decir, bueno, esta aplica para el medio. ¿Ya? Y finalmente, la última medida de control que se pone son para las personas. Ya no es que comencemos con la medida de control de las personas, no. Primero atacamos a la fuente, después vemos el medio. Planteado toda esa medida de seguridad, finalmente le ponemos equipo de protección personal a nuestros trabajadores, que corporalmente los va a proteger en el extremo, digamos, ¿no? Muy bien. Pero cuando recomendamos al receptor, también podemos recomendar capacitación, cursos específicos, ¿no? Que podemos dar, manejo de extintores, soldaduras, especiales, algo le debemos de capacitar a esas personas nomás que hacen ese trabajo. Tenemos que hacerles llegar también información de folletos, de paneles, de murales, de afiches, de cartillas, de manuales que ellos deberían de conocer para efectuar esa actividad. ¿Ya? Esas son medidas que ustedes van a recomendar a sus actividades que están analizando. O le van a recomendar equipo de protección, ¿no? Como lentes, si fuese el caso, un arnés, si están en trabajos de altura, que tienen que estar enganchados a su línea de vida, ¿no? O respiradores, si están haciendo, por ejemplo, un trabajo de pintura, de lijado de pintura, están haciendo, pues, utilizando amoladoras para pulir el concreto, allá. Entonces hay que utilizar respiradores para el caso específico. O si están haciendo perforaciones o algo por el estilo, van a recomendar respiradores.
y caretas que posiblemente se vaya a utilizar cuando estamos cortando fierro nosotros, ¿no? Eso se utiliza las caretas para protegerse de las esquirlas del corte del acero. O caretas especiales cuando utilizamos nosotros soldadura, ¿no? Opacas que van a permitir disminuir el impacto de la vista que se está haciendo. Entonces, estamos teniendo aquí oportunidad de recibir recomendaciones para plantear nuestras medidas de control asociada a la actividad que estamos analizando nosotros. Muy bien. Entonces, hemos casi completado nuestra tabla de análisis y control de riesgos. ¿Alguna pregunta al respecto para poder aclararles? ¿Alguna inquietud para llenar esta tablita? Porque estamos concluyendo ya este tema y de aquí vamos a pasar a otros nuevos y ya no vamos a volver a tocar esta materia. Y le vamos a dar un plazo, posiblemente de esta semana a la siguiente, para el siguiente jueves va a ser preparar sus análisis de riesgos de esas 3 actividades que cada uno ha efectuado y que sumados van a dar pues los análisis de riesgos de la obra de su grupo. ¿Ya? Para el próximo jueves vamos a programar la entrega de esta hojita. Ingeniero, la próxima Sí, semana sí. son los exámenes parciales. Diga usted, esta semana, ¿no? La siguiente todavía. A partir del, a ver, el calendario, vamos a ver. La semana que viene, a partir del 18, son los parciales, ¿no? Pero el 18, sábado, y hasta el 24 me parece que es el examen. Entonces, para el jueves 17 estamos en condiciones de poder entregar esa tarea. Comencemos desde ahora lunes y tenemos toda la semana para culminarla y bueno, entregarla ya pues con facilidad el día 17 o antes también si tuvieran ustedes tiempo, ¿ya? Pero le estamos dando un suficiente tiempo para que cada uno analice su hoja de análisis y después converse con sus compañeros. Usted hace sus 3 y bueno, ustedes se programan una reunión el sábado o el domingo y cada uno plantea lo que ha hecho en sus actividades y recibe la opinión de sus compañeros, ¿no? Entre ustedes tienen que compartir, ya, recibe la opinión en las que usted ha hecho y va a opinar respecto a lo que ha desarrollado sus compañeros también. Y después de esa coordinación entre ustedes, ya lo van a entregar como para acumular al trabajo escalonado, ¿no? Eso es lo que sería procedente al desarrollar esta parte. ¿Ya? ¿Alguna inquietud respecto a este tema? Ingeniero, entonces sería para este día jueves 17. El 17, sí, para el 17, ¿no? Porque este jueves, perdón, ahorita estamos nosotros. Hoy día es 14, este jueves es 17. Caramba, yo estoy con una semana de atraso, entonces. Estamos 14 hoy día. Y sí, pues el otro jueves es... La otra semana ya es examen de parciales. Entonces, pues lo desplazamos para el lunes 28. ¿Ya? Ya. Yo he estado un poco confundido con las fechas. Estamos 14. Este jueves 17 vamos a tener la práctica. ¿Ya? La práctica de aula que teníamos nosotros. Ya pendiente una primera práctica de calidad, hemos dicho. ¿Ya? El 17 es la práctica. ¿Ya? Y
El 28 tenemos la entrega de estos análisis de riesgo de su trabajo escalonado, que tiene que venir ya bien pues revisado entre ustedes para que lleguemos a continuar con la tarea. ¿Ya? ¿Tomamos nota todos? El día 17, la práctica de calidad de aula. Y el 28 tenemos nosotros nuestra entrega de análisis de riesgos. ¿Ya? Y en la semana del parcial, como este es un sistema de, no tenemos parcial nosotros, pues, ¿no? Y ya ustedes se dedicarán a atender los exámenes de sus otros cursos, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. En este tema, ¿alguna pregunta? ¿Todo está claro? Para pasar a la siguiente, la segunda medida de control, el segundo análisis de riesgo que tenemos que hacer. A ver, muy bien. Esto está entendido, digamos. ¿Y quiénes son las personas que están siguiendo? A ver. El señor Carlos Carlos Pedro Roberto, ¿qué nos puede comentar de esa tabla de análisis de riesgos? Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cuál es su proyecto y qué tarea usted ha escogido? Nuestro proyecto es construcción del tanque elevado en una universidad en Huacho. Yo he elegido la actividad de construcción del fuste del reservorio. Uh-huh. Entonces ahí los riesgos de trabajo en altura son altos, ¿no? Sí, justo ahí en controles que presentamos pusimos ahí que, porque para el encofrado y más que nada para el encofrado se tienen que usar equipos de para altura, ¿no? Como arneses y más cosas de seguridad, sí. Claro. Ya. Entonces aquí tiene esta hoja de análisis de riesgo que ustedes en su etapa de planificación van a simular qué riesgos pueden ocurrir, ¿no? Qué riesgos pueden presentarse y tienen que tratar de plantear sus medidas de control adecuadas, ¿no? ¿Y Ingeniero, todo una queda pregunta. claro o necesita alguna ayuda usted para hacer su análisis de riesgo? No, más bien le quería preguntar, ingeniero, este jueves entendí que va a haber una práctica. Este Sí, jueves, pasado sí. mañana, no, en 3 días. Claro. Ya desde la semana pasada se les ha avisado que entre miércoles o jueves íbamos a tomar la práctica de calidad, del aspecto de calidad que hemos concluido ya. Y ya de calidad no más, de seguridad no. Estamos haciendo el tema de seguridad para el trabajo escalonado del 28, ¿no? Sí, ingeniero, está bien, gracias. Ya, muy bien. A ver, ¿qué nos dice don Kevin Cana? ¿Qué proyecto tiene usted? Buenas tardes, ¿Cómo le va? nuestro proyecto es la construcción de un puente Vigalosa que está ubicado en Ucayali, que es de 15 metros. Ya, ¿y No, usted qué no recuerdo el actividad? nombre. Es un poco. Ya, ¿y usted qué actividad va a desarrollar? La parte de excavación para las zapatas y vaciado de las zapatas también. Ya, en esa excavación pues van a seguramente trabajar en roca, van a ver si van a tener voladuras, van a estar seguramente susceptibles a la inundación del río que pueda crecer. Así que hay todas esas condiciones, ¿no? Que aquí tiene que estar identificados en su Sí, tabla de eso estamos asignación de riesgo. evaluando. ¿Ya? Así Sí, que atención a ese tema, pues, ¿ya? Están haciendo el esfuerzo de sentados en el escritorio simular lo que puede ser el proceso constructivo. Esa es la capacidad que tiene el ser humano de imaginarse cosas, ¿no? Y esa es la tarea de la etapa de planificación.
imaginarse cómo está en base a los planos, al expediente, cómo va a ser el trabajo en el lugar que vamos a estar y vamos a tratar de ver qué va a ocurrir desde el punto de vista de seguridad que ahora nos estamos ocupando nosotros. Y doña Geraldine, ¿usted qué proyecto tiene? Doña Geraldine. Ingeniera, tengo el proyecto de la reconstrucción de la represa de la laguna Yanacocha. Ah, ya. ¿Y qué actividad va a ejecutar usted? La reconstrucción del dique, más que todo. La reconstrucción del dique. ¿Se demolerá y después se va a volver a construir o cómo es la idea? Sí, va a haber una demolición y luego se va a volver a construir. Bueno, ahí hay toda una serie de acciones de mitigación que va a tener que poner para el riesgo, ¿no? ¿Y ya ha comprendido lo que hay que hacer o hay alguna ayuda que necesita más? No, sí ya se comprendió lo que hay que hacer gracias al trabajo anterior. Ya. Bueno, pues ya, entonces hay que desarrollar el ejercicio nomás, entonces. Vamos a retomar. Fíjense, ve, yo les estoy haciendo la recomendación de que esta es la etapa de la planificación, donde ustedes sentados en el escritorio antes que haya ninguna actividad constructiva, están simulando lo que va a hacer en 2 meses, 8 meses o año y medio de ahí para adelante de la obra. Y esa es la etapa de planificación mental de lo que va a ocurrir en la obra. Y ya en base a eso van a tomar medidas, van a recomendar alguna forma de mitigar el riesgo que han identificado ustedes. Pero nuestro sistema de gestión nos dice, señor, muy bien, ha habido una etapa de análisis de riesgos sentado en el escritorio en la etapa de planificación, en la etapa inicial de la obra. Y ese es un buen trabajo, un esfuerzo que ustedes lo van a hacer para colocarlo en su plan de gestión integrada. Eso tiene ya un valor y es la base para que cuando llegue el momento de ejecutar la obra, todos los que realicen esas actividades tomen en cuenta su análisis de riesgo, ¿no? Y los responsables de seguridad seguramente que previamente a la tarea, sabiendo que ya se avecina en una semana, en 3 días, determinadas tareas, van a facilitar las cosas, van a condicionar el lugar para que el trabajo se desarrolle de la mejor manera. Pero vamos a ir desarrollando poco a poco nuestra obra y los que se van a encontrar con las condiciones reales del sitio es la cuadrilla de trabajo. Esa cuadrilla de carpinteros, esa cuadrilla de vaciadores, cuadrilla de gasfiteros o cuadrilla de electricistas que está haciendo un trabajo, ¿no? No queda otra cosa que tratar de ahora verificar ese supuesto que tuvieron los ingenieros que hicieron su trabajo 8 meses antes o año y medio antes en el escritorio, antes que comience la obra, las condiciones reales del frente de trabajo, ¿no? Y van a tomar como base el análisis de riesgos por cada proceso de proyecto que ustedes han hecho en el plan de gestión integrada. Y se debe, dice, elaborar los correspondientes análisis de seguridad de trabajo o denominados AST antes del inicio de una nueva actividad, considerando los riesgos del entorno reales ahora que existen. Entonces, el sistema de gestión nos dice, señores, hay 2 oportunidades en que usted hace análisis de riesgos.
Uno al principio cuando está planificando como ustedes lo están haciendo y otra cuando se va a comenzar el trabajo real en cada frente de trabajo, cada día de la obra, donde sí vamos a poder apreciar lo que existe realmente en nuestro frente de trabajo. Ahí vamos a definir, ustedes ahora van a asumir de que ese grupo de personas, la cuadrilla que está conformada son 6 personas, pero cuando llegue el momento de la obra, pueden haber 8 o pueden haber 4. Eso lo van a definir en el momento que se está ejecutando la obra. El número de personas, por ejemplo, se va a precisar con exactitud cuando se están desarrollando los trabajos. El entorno en que se va a desarrollar, cuando ingrese la cuadrilla de trabajo, va a ver si hay esas protecciones colectivas que se planificó hace 8 meses atrás. El equipo de seguridad ha planteado esas medidas de seguridad colectivas. Planteó 3, ha colocado 1. Entonces la cuadrilla que va a comenzar a hacer el trabajo va a ver el análisis de riesgo hecho anteriormente y va a decir, falta colocar estas 2 medidas de protección colectiva. Y tienen que hacerlo antes que arranquemos nuestro trabajo. O habiendo colocado esas 3 medidas de protección colectiva previstas en su análisis de riesgos, los que llegan al lugar pueden ver que es necesario una más. Entonces están en la facultad de decir, sí señor, ahí usted tiene 2 o 3 medidas de control, de protección colectiva que se preveyó inicialmente, pero necesitamos esta 4ª para estar más seguros. Entonces el Departamento de Seguridad le debe proveer esa 4ª. ¿No? Para que ese equipo que ha ingresado esté seguro y tranquilo de estar protegido, ¿no? Muy bien. Esa es la segunda oportunidad que tenemos que hacer en nuestro AST. Y ahí ese AST en el lugar de trabajo, en la mañana que inician una nueva jornada, lo tiene que desarrollar el capataz de la cuadrilla, conjuntamente con sus operarios, oficiales y peones que van a hacer la tarea. Que se supone lidera y conoce la preparación de ese análisis del AST en el sitio, es el capataz de la cuadrilla, que va a identificar las condiciones delante de todos su equipo de trabajo, y ellos van también a comenzar a identificar los riesgos que van a enfrentar en esa jornada. Pueden utilizar el análisis de riesgo que se hizo en la etapa inicial, muy bien, ¿no? Pero van a confirmar si es suficiente para desarrollar su tarea. Y bueno, vamos a tener que adiestrar a nuestros capataces para formular este AST y después los vamos a estar vigilando, no porque lo hemos adiestrado, ya lo dejamos a que ellos se desenvuelvan, ¿no? Día a día ellos en sus primeros minutos de la mañana van a hacer su AST y después de hacer ese documento de AST y conversar con nuestro equipo de trabajo, les vamos a hacer firmar para decir si son 6 integrantes, muy bien señores, este es el análisis, el AST de hoy día para trabajar, todos están enterados, sí, entonces firmen aquí. En la espalda del documento firman cada uno de los integrantes del equipo, después de haber repasado el AST y saber cuáles son los riesgos. Y momentos posteriores, el responsable de seguridad, el previsionista, darán su inspección en cada puesto de trabajo y pedirán el AST para ver cómo está confeccionado. ¿Está confeccionado adecuadamente? Muy bien. ¿O hay algo que agregarle? Ese responsable de seguridad recomendará, agregue usted, señor, tal cosa, ¿no?
y después verificará si están cumpliendo el equipo de trabajo lo que en esa AST se ha recomendado, ¿no? Va a verificar si están tomándose todos los cuidados que ellos mismos se habían determinado, ¿no? Muy bien. Ese es lo que denominamos al AST. ¿Qué más nos recomienda este procedimiento acá? El AST se realiza en sitio de los trabajos, en el momento previo a los mismos, y participa el personal involucrado. Básicamente, el AST debe servir para los siguientes objetivos particulares. Definir con anticipación la forma exacta cómo se va a efectuar el trabajo, a fin de analizar cada paso e identificar en tiempo real los riesgos del entorno y los operacionales. Aquí ese jefe de equipo va a decir, señores, tenemos que dar nosotros estos 4 o 5 pasos necesarios para hacer nuestra tarea de hoy día. Muy bien. Eso les permite tener presente a los miembros de la cuadrilla qué tareas tienen que hacer. Y se va a determinar si las medidas de control implementadas por los estándares son suficientes para trabajar con seguridad. Aparte de las medidas de protección colectiva que se hubiera tomado, acá nos está diciendo, si hay estándares para ejecutar esta actividad, tómelo en cuenta y evalúe si esos estándares son suficientes o no. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. También decidir qué medidas adicionales de control de riesgos se requiere implementar para efectuar un trabajo con seguridad. ¿Y las medidas previstas anteriormente son suficientes? ¿O hay que adicionar algo más? Ustedes lo van a comprobar o ellos lo van a comprobar en el momento del inicio de su trabajo. También nos permite potenciar el liderazgo del supervisor responsable y motivar la participación del personal que va a ejecutar el trabajo en el control de riesgos del mismo, propiciando su mejora continua. ¿No? Muy bien, estamos ahí con el supervisor responsable, que es el que va a tomar la batuta delante de todo su equipo de trabajo. Los principales beneficios que se obtienen al elaborar el AST son los siguientes. Sirve de referencia para efectuar inspecciones. Ya pues han hecho los AST, hemos dicho que eso lo han hecho en la primera jornada. Si tenemos inspecciones nosotros a las 2 de la tarde de ese día, por ejemplo, el comité de inspecciones va a hacer su inspección, muy bien. Va a tomar el tema y va a revisar en función de lo que ahí se ha propuesto. Al efectuar, el supervisor responsable de un trabajo con la participación de todos sus supervisados, contribuye a la capacitación y sensibilización del personal en materia de prevención de riesgos laborales. Cada inicio de la jornada de un frente nuevo se va a revisar conjuntamente con los miembros de la cuadrilla el tema de riesgos que tenemos y cómo lo vamos a prevenir. Así estamos nosotros capacitando a nuestro equipo y sensibilizando permanentemente que tienen que tomar en cuenta los riesgos que se presentan al hacer la tarea. También permite al supervisor conocer mejor a su personal y mejorar los métodos de trabajo. Ahí en esa comunicación, en esa reunión, él va a poder interactuar con sus trabajadores y va a ver qué personas participan, qué personas aportan, ¿no? O dan recomendaciones adecuadas para mejorar las condiciones que se había previsto.
¿Ya? Muy bien. ¿Me permiten un cinquito? ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue, profesor? Ya, le doy ahí. La semana 36 es el expediente, es el expediente 82-808. La semana es el 83-902. La semana 48 es el edificio de la biblioteca y hay mucho trámite administrativo que hacer y coordinar y bueno, pues tenemos que hacerlo en el momento. Por eso es la interrupción, no puedo postergarlo, ¿ya? Muy bien. Estamos en eso de que tenemos que trabajar como equipo y todos ellos permanentemente van a estar recibiendo estas recomendaciones de análisis de riesgos y van a cuidarse en el trabajo, ¿no? Entonces vamos ahora a conocer el formato número 02, que es otro formato, diferente al anterior. Y este es nuestro formato. Fíjense, ahí tenemos nuestro nuevo formato que es el AST, Análisis de Seguridad de Trabajo en el sitio, en el frente de trabajo. Pero vamos a recibir las recomendaciones del procedimiento para el llenado que vamos a hacer. Pero ese llenado, va a ser llenado en el desarrollo de la construcción. Este formato lo presentamos para que ustedes conozcan y sepan cómo se debe de llenar. No es para hacer ningún llenado de información en este formato, ¿ya? En la parte superior del registro, considerar la información general. El proyecto, colocar el nombre del proyecto, por supuesto. La actividad. Identificar la labor para la cual se va a efectuar el análisis de seguridad del trabajo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Encofrando columnas. Estamos colocando fierro de vigas. Estamos haciendo la batería de desagüe del piso 15, lo que fuera. Y vamos a poner la ubicación, el lugar donde se realiza o se va a realizar la actividad. Si se trata de edificio, estamos en el piso 13, en el sector 3, ¿no? Entre los ejes 6 y 8 y el eje C y D, por ejemplo, ¿no? Hay que ubicarlo adecuadamente. Hay que informar quién es el supervisor responsable. Capataz de la cuadrilla que está desarrollando el trabajo. El número de AST. Los AST tienen su correlativo. Y cada supervisor responsable tiene su correlativo de documento, ¿no? Él es un supervisor de encofrados y cada vez que inicia una nueva tarea, hace un AST1, hace el AST2, hace el AST4 y el N para toda su permanencia en la obra, ¿no? Muy bien. Y bueno, como está colocado con sus iniciales, se va a saber de quién es el supervisor. El número le va a seguir un número correlativo, ¿no? Que corresponde según lo efectuado por el referido supervisor del proyecto. Y se coloca la fecha en la cual se efectúa el AST. Esos son los datos generales de ese formatito que vamos a sacar copia y le vamos a entregar a todos nuestros jefes de grupo cada mañana. Cada mañana le vamos a entregar este formato en blanco y ellos lo van a llenar a mano. ¿Ya? Hemos estado hablando de estos datos de aquí, la ubicación, la actividad, el supervisor responsable, el número correlativo del AST y la fecha.
¿no? Ese es lo permanente. Lo demás vamos a vaciar según nuestra apreciación que vamos a realizar. Entonces nos dice que nos corresponde identificar todos los riesgos del entorno relacionados con la ubicación geográfica o lugar de la actividad, para lo cual se debe evaluar, entre otros, los siguientes aspectos. Condiciones climáticas, exposición a ataques o mordeduras de animales, cercanía a energía, objetos, sustancias, máquinas o equipos de origen peligroso, ¿no? Aquí recién se va a identificar los equipos y las máquinas asignadas al proyecto. Al principio de la planificación se suponía que iban a venir tales equipos, tales máquinas, pero ha transcurrido el tiempo y la empresa o las circunstancias le han llevado a abastecer de equipos reales en las condiciones que se encuentran. Por eso es que en ese momento recién vamos a saber que tenemos 2 tractores o tenemos 4, tenemos 5 volquetes o tenemos 2 volquetes, en fin, cuántos cargadores frontales existen, le han puesto en la obra. No se planificó algo al principio, pero después pues solamente se dispone de lo que ahora sí realmente vamos a poder identificar en nuestro trabajo. Cercanía de trabajadores efectuando otras labores. Eso también es la condición que lo vamos a poder apreciar en el sitio, en ese momento, porque en el trabajo que hemos hecho anteriormente, en la etapa de planificación, asumíamos casi, nos abstraíamos de si esta es la labor y así vamos a trabajar. Ya pues se hizo el análisis de riesgo. Pero ahora que usted está en un frente de trabajo real, sí va a saber que hay un equipo aquí a la izquierda, hay otro equipo de personas atrás, en fin, va a ver lo que es la realidad del trabajo ese día. Entonces va a determinar la cercanía de trabajadores efectuando otras labores. También la cercanía de vehículos o máquinas en movimiento, ¿no? Muy bien. Usted va a considerar que hay 2 vehículos o hay 8 vehículos que están en su entorno, ¿no? Eso lo va a ver ese día que va a comenzar a hacer su jornada. Va a haber cercanía de aberturas o desniveles sin protección. Eso lo va a poder identificar usted. Está protegido, hay acordonamiento, hay baranas, bien. No hay, entonces tiene que sugerir usted que se implemente. Posicionamiento entre superficies irregulares, resbaladizas, frágiles, con riesgo de caída de altura. La obra va avanzando en sus diferentes frentes día a día y usted va a llegar a ese día y va a ver si las cosas están en desorden, ¿no? O está lloviendo ese momento y bueno, pues sí, y todavía tenemos opción de seguir trabajando y ya. Entonces vamos a ver esas condiciones en que nos vamos a desempeñar. Vamos a ingresar a un espacio confinado. Ahí tenemos que pedir permiso de trabajo, hay estándares de trabajo, sí, muy bien. Pero ese día pues consideraremos esas recomendaciones. Colocar cada riesgo del entorno en la columna correspondiente del riesgo y en la siguiente columna la medida de control de riesgos requerida. Muy bien. Vamos a ver nuestro formatito. Ahí está. Riesgo del entorno por el lugar de la actividad. 1, 2 o 3. Ya. Las medidas de control de riesgo que considera usted necesario para hacer esa tarea. Nos va a plantear ahí. ¿No? Ya. ¿Están puestas, no están puestas o son las que usted va a determinar adicionales a la que ya existe? Muy bien, pues lo va a consignar. También va a determinar los equipos de protección personal y colectiva, va a evaluar los que se tuviera en ese momento.
Posiblemente el EPP obligatorio de casco y calzado de seguridad, ¿no? Que es lo básico que tenemos. En caso de protección colectiva, el trabajo amerita barandas, le ponemos sí. Cubiertas temporales, si fuese el caso, o acordonamiento, y ya también señalizaciones, pantallas de protección, redes de seguridad. Muy bien. Todos esos temas tenemos que tener intibados, equipo de protección colectiva, si estamos haciendo eso. Colocaremos lo que consideramos necesario para nuestro trabajo. Y como equipo de protección personal, son necesarios los lentes, guantes, protección de oídos, protección respiratoria, escudo facial, caretas de oxigenista, de soldador, si fuese el caso, protección contra caídas, tenemos que tener arnés, ya eso lo vamos a determinar y aconsejar. Y si hay algo más que ustedes estando, o el trabajador estando en el frente de trabajo, lo necesitan más, lo pueden adicionar ahí, ¿no? Lo pueden adicionar. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Dividir la actividad en tareas o pasos secuenciales. Colocar cada etapa con su numeración correlativa en la respectiva columna de registro. Identificar los riesgos operacionales que puedan presentarse en cada etapa de la actividad, consignando cada uno en la respectiva columna y seguidamente colocar las medidas de control de riesgo que corresponden. Ajá. Estamos repitiendo lo que el ingeniero y sus asistentes hicieron en su etapa inicial, en la etapa de planificación. Bueno, en alguna medida estamos repitiendo por lo que ellos hacen. Pero ahora, nuestro equipo de encofradores, nuestro equipo de fierreros, ellos son los que van a entrar a repetir un poco ese análisis. Y se están adiestrando, se están capacitando. Porque ellos sí, concretamente saben cuántos pasos tiene su actividad. 3 pasos o 9 pasos. Ellos lo van a determinar con mucha precisión. Son los ejecutores de los trabajos. Ya. Y de esos 9 pasos, ¿hay riesgos operacionales involucrados? Sí, en 3 de ellos. Ya, muy bien. En 3 de ellos han identificado que hay riesgos operacionales. Muy bien. Y esos 3 riesgos operacionales, ¿qué medidas de control consideran los trabajadores necesarios? Y lo van a consignar ahí. A, B, cosas que requieren ellos. ¿Ya lo tienen? Bueno, pues ya, muy bien. Les sirve de repasar y saber que esas son las medidas de control que tienen que mantener ellos. O son nuevas, había 2 medidas de control y ellos consideran una tercera. Bueno, vamos a proporcionar la tercera porque posiblemente su análisis es más real y le vamos a proporcionar. El equipo de seguridad va a acercarse a colocar lo que ellos están solicitando. ¿No? Muy bien. Esta hojita queda en blanco, porque si ustedes en su trabajo escalonado me llenan algo, le ponemos puntos en contra. Ha habido muchachos o ocasiones en que han comenzado a llenar acá. Pero esto hay que entender lo que este AST se hace solamente cuando nos encontramos en un frente de trabajo real de construcción. Y no es susceptible a ninguna imaginación, a ninguna otro alcance, ¿ya? Si ustedes presentan esta hoja llena en su trabajo, les van a descontar puntos para recordar que esto no se llena. Está en blanco y se saca N copias durante todo el ciclo constructivo y durante el número de trabajadores de cuadrillas que van a hacer los trabajos. ¿Ya? Este ACT queda en blanco. Muy bien. Para llenar este ACT,
bueno, ustedes que van a estar en la obra, ya aparte de haber hecho su análisis de riesgo en el otro formato anterior, para supervisar a los señores capataces que están formulando este AST, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Esto forma parte de su procedimiento, pero en este caso, este formato sí queda en blanco, ¿no? Bueno, muy bien, pues entonces doy por entendido de que este formatito también ha sido ya comprendido, ¿no? Entonces, vamos a continuar con el seguimiento de nuestro procedimiento y llega al punto 6 donde ya se definen las responsabilidades. ¿Y qué le corresponde hacer al gerente de obra? Revisar los análisis y control de riesgos de los procesos del proyecto, ¿no? Eso cuando ustedes como asistentes han formulado su análisis de riesgo lo tienen que llevar a que este señor gerente o residente de la obra lo revise, lo encuentre apto o sugiera alguna mejora si él lo considera, ¿no? Esa es su tarea. Y proporcionar las facilidades requeridas para que se cumpla el presente procedimiento en el proyecto y las medidas de control estipuladas. Ha visto los análisis de riesgo y ha visto las medidas de control propuestas y por supuesto ellas implican comprar algunos aditamentos de protección colectiva, de protección individual. Él tiene que disponer la compra de esas medidas de control que se ha propuesto, ¿no? Él es el que va a disponer, es el que está a cargo de la obra y se van a efectuar las cosas que él dispone. El jefe de seguridad y medio ambiente va a implementar el presente procedimiento en el proyecto. Va a liderar los análisis y control de riesgo que se lleven a cabo en el proyecto y consignados en el registro número 7. A ver, un poquito, permítame. Qué bueno, ya. Eso procederá entonces. De Cintia, pero nosotros no lo venció, es nuestro. El de Cintia es de venció, pero nosotros somos de civiles. Son todavía. A ver, eso de repente todavía está. Ya, debe estar en camino, entonces en algún lugar previo, ¿ya? Pero si usted identificó los tres, qué bueno que ya los haya podido firmar y se pueden utilizar. El otro les va a llegar seguramente, ¿ya? Pero es de civil, es el que viene, ¿ya? Muchas gracias, don Elizabeth, pues, ¿ya? Por el apoyo que necesitamos, pues, ¿ya? Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, disculpen la interrupción. Ya. A este señor de seguridad también le corresponde capacitar y asesorar a ingenieros, a maestros, capataces respecto a la elaboración de la AST, Análisis Seguro de Trabajo. Nosotros en la Universidad de Ingeniería estamos teniendo este curso como parte de su formación profesional. Pero en otras facultades de ingeniería civil no forma parte de este curso de su currícula. Entonces hay mucha gente en las obras que no ha recibido estas instrucciones, esta capacitación que ustedes están recibiendo. Entonces está diciendo, bueno, para los que no han recibido hay que asesorar también a los ingenieros, a los maestros y a los capataces respecto a cómo elaborar esta AST. Ustedes ahora están en condiciones ya de desarrollar esta capacitación también, porque ya van a tener la experiencia de desarrollar su plan de gestión integrada.
Verificar también que toda la actividad efectuada en el proyecto por personal propio o subcontratistas cuenten con su análisis de seguridad del trabajo vigente y se ejecute de acuerdo al mismo. No solamente a nuestro personal de la obra, sino que todos los subcontratistas, que en las obras son varios, tenemos que estar vigilándolos a ellos también, ¿no? De que cumplan ellos haciendo su AST y que nosotros vamos a chequear cómo lo están desarrollando, ¿no? Nosotros somos el contratista principal y es nuestra responsabilidad que todos los subcontratistas sigan nuestro sistema de seguridad. Y le vamos a pedir, después de la jornada del trabajo, les vamos a pedir a la gente de campo el AST para nosotros archivarlo. El responsable de seguridad va a ir archivando los AST. Él va a mantener correctamente archivados y disponibles cuando se requiera los originales de este procedimiento 7 en su formato 1 que fue previo y en su formato 2 que se hace en cada día que construimos nosotros la etapa de nuestra obra. Y este documento del AST hecho en obra sirve también de respaldo cuando ocurre un accidente, se tiene que hacer las investigaciones y decir que en la jornada inicial del trabajo se hizo el AST, se participó con todos los miembros del grupo y ahí está la firma de ellos, que conocían los riesgos, habían aceptado las medidas de control que se había propuesto y a pesar de todo eso ha ocurrido un accidente, ¿no? Algún hecho inesperado. Y también nos sirve para respaldar ante las autoridades, ¿no? Ante el Ministerio de Trabajo o si hubiera habido un deceso que esperamos no ocurra en sus obras. Ese es un documento valioso para saber que usted en esa mañana, la entidad, el ingeniero en la obra, se preocupó de que se haga este AST en todos los frentes de trabajo. Entonces se va a explicar pues que nosotros hemos tomado las medidas adecuadas de control en los frentes de trabajo, ¿no? Entonces vamos a tratar de cuidar estos documentos que se levantan, se registran a manos o están firmados por responsable y por los miembros del equipo que están enterados de lo que han decidido hacer en esa mañana, ¿no? Muy bien. El supervisor responsable, él va a efectuar el AST cada vez que vaya a ejecutar con su personal una nueva actividad u operación. O cuando vaya a cambiar un procedimiento constructivo. Ya tenían que hacer algo, ya. Pero ahí a media tarea a media tarea del trabajo, se les ocurre hacer una modificación por alguna razón. Ya. Y ese nuevo procedimiento también tiene que ser sujeto a ese análisis de riesgo. Eso es lo que nos están diciendo. Es la misma cuadrilla, es la misma tarea que tiene que hacerse, pero cambiaron pues por alguna circunstancia de máquina, de material o algo. Ya. Nuevamente se hace otro AST. A él le corresponde efectuar el AST por cada vez que cambie la zona de trabajo, ¿no? Ya el hecho de hacer ladrillos, bueno, se hace ladrillos en el primer piso. Muy bien. Esa es una condición propia de su entorno del primer piso. Pasa al segundo piso, ¿sigue haciendo ladrillos? Sí, pero las condiciones del segundo son propias del segundo. Pasa al tercero, pasa al quinto, pasa al piso 12. En cada sitio hace ladrillos, pero en cada nivel tiene condiciones propias del entorno. Entonces, amerita hacer un AST en esa zona nueva. Este supervisor responsable va a solicitar la asesoría del jefe de seguridad para efectuar los análisis de seguridad de trabajo que requiere. Ya a él se le ha enseñado, se ha capacitado, comenzará a trabajar, pero cuando tiene alguna duda llamará pues al personal de seguridad, le va a decir, oiga señor, previsionista, responsable de seguridad, por favor, aquí verifique lo que he hecho y ayude usted a exigir el tema de la seguridad. Bueno, lo va a pedir y hay que atenderlo, ¿no?
Muy bien, pues, este procedimiento tiene la hoja análisis de 1, que es el que hemos visto inicialmente. Esta es la hoja 1 del análisis de seguridad que se hace en la etapa de planificación, que ustedes lo van a repetir en su trabajo, para su trabajo escalonado. Y el otro anexo 2, que es este de aquí, que se hace solamente en el sitio de la obra, que quede en blanco para ser llenado por los responsables que dirigen una cuadrilla de trabajo. Muy bien. Ese es el procedimiento de análisis de seguridad de trabajo laboral en construcción. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Qué nos dice Eric Moreno? ¿Cómo vio la confección del HT? ¿Algún comentario? Sí, todo correcto, ingeniero. Muy interesante porque uno ya va conociendo cómo llevar a cabo ciertas obras y tener los cuidados respectivos, ¿no? Con las cuadrillas. Claro. ¿No? Hacer con el equipo de trabajo, ¿no? Todos van a estar enterados en esos minutos iniciales de 5 o 10 minutos que van a fijarse cuál es el entorno de su trabajo, ¿no? Todos los días tenemos que efectuar eso de una manera rutinaria. ¿Usted qué trabajo, qué proyecto tiene? El reemplazamiento de una laguna Ñuñunga. Ah, ya. ¿Y qué actividades ha escogido? La tubería de conducción y la bocatoma. Ah, bueno. Ya, pues ahí hay que aplicar estos procedimientos en las actividades que le ha planteado y sugerir las medidas de control que fueran necesarias, ¿no? Muy bien. Y don Luis Cosío, ¿cuál es su proyecto? Don Luis, ¿nos está escuchando? Luis Cosío. Parece que no nos escucha y el señor Cosío estaba presente, no estaba presente. Se ha conectado, pero no tiene comunicación. Bueno, vamos a preguntar entonces a Aldo Paitamala. ¿Cómo le va, don Aldo? ¿Qué proyecto es el que tiene usted? Ingeniero, sí, ingeniero, mi proyecto de MIS es sobre la construcción del puente Chilcomayo. Ya. ¿Y qué actividades le corresponde? Yo he estado avanzando en lo que es en la excavación para para el material suelto, y también he estado avanzando en lo que es la colocación de los geotextiles. Ajá. Solamente. Bueno, hay que analizar pues esos aspectos con estos criterios que estamos comentando, ¿ya? Sí, ingeniero. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud? Entonces, manos a la obra. Hay que ponerse a desarrollar nomás, ¿ya? Hay que trabajar el tema y avanzar por este tema, ¿ya? Y prepararse para el día jueves, para la práctica calificada que vamos a tener de calidad. Y le hemos dicho que Pero ustedes van a una estar pregunta. visibles. Sí. ¿La práctica va a ser en formulario o va a ser así escrita para mandárselo por vía aula virtual? No lo van a mandar. Posiblemente sea desarrollada, ¿ya? Le vamos a plantar la práctica y ustedes van a desarrollar. Y nos van a mandar, pues, una foto o un archivo que ustedes tuvieran, ¿no?
Eso lo vamos a plantear. Pero lo que les estoy solicitando para que coordinen es de que ese día van a poner activa su cámara. Nosotros vamos a estar, pretendemos observarles su desarrollo de la práctica, como si estuviéramos en el aula, ¿ya? Así que para que ustedes pues desarrollen su tarea en su puesto de trabajo, ¿ya? Hay que prepararse para eso, ¿ya? Diego, ¿estás presente? Diego. Bueno, con él vamos a programar eso y posiblemente el jueves a primera hora les va a llegar la prueba, lo van a poder descargar y van a tomarse un tiempo de su desarrollo y van a cargarlo también al sistema del Classroom, su resultado. ¿Ya? Así que, muchachos, por ahora eso es todo. Nos estamos encontrando el día jueves entonces. ¿Ya? Voy a repasar si algunos más han llegado. Ahora somos 16 personas nomás. No sé por qué hoy día ahí tampoco ha habido un eclipse solar, pero no era como para que falten los alumnos. Cabrera llegó, Espíritu, Galindo, Guerrero, Hurtado, Julca. Guerrero presente, ingeniero, disculpa. Guerrero llegó. Julca presente, ingeniero. Julca también. Ya. Loli. Maldonado. Mendoza. Mesa. Montenegro. Ortiz. Paucar. Peralta. Pérez. Loli está presente. Apareció Loli. A ver, vamos a ver. Loli. Ya, marcaré Loli entonces. Ya. Estamos ahí en Peralta, Pérez, Picoy, Reyes, Rosales, Salinas. Bueno, pues es todos los que han llegado hoy día. Muy bien, muchachos. Entonces estamos viéndonos el día de miércoles, ¿ya? Para continuar las clases y el día jueves la práctica. Muy bien, nos vamos retirando. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, hasta la vista.